Hola, muy buenos días a todos. Creo que Buenos ya se días a me todos. oye. Sí. Bueno, pues estamos en esta inauguración. Carmen de Guerrero. Carmen, te presento, si te parece. Vale. Me parece bien. Carmen es la titular de la cátedra IACS de Compra Pública de Innovación en Salud en la Universidad de Zaragoza, además de profesora titular del departamento. Y yo soy la directora gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y la verdad es que las dos estamos encantadas de daros la bienvenida a todos a este cuarto Congreso de Compra Pública de Innovación en Salud que celebramos desde la cátedra y bueno, pues con récord de inscripción y además esta vez contando también con nuestros compañeros de América Latina que también están conectados y se han unido a este espacio de reflexión y de generación de conocimiento. Bueno, no sé si Carmen quieres explicar un poquito más los objetivos de la cátedra. Pues sí, muchísimas gracias, Sandra. Buenos días a todos. Encantada de estar un año más aquí con todos vosotros. Y es que realmente el tiempo pasa muy rápido y ya hace 4 años que se creó esta cátedra del IACS de nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través de la contratación de la Universidad de Zaragoza. Y el objetivo era, y de hecho sigue siendo, el desarrollar la cooperación entre la universidad y el IACS, favorecer la creación de nuevo conocimiento y promover la difusión de todos los aspectos de interés común entre ambas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que durante estos años, de hecho, pues hemos participado en proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación, en ámbitos tanto nacionales como internacionales. Hemos compartido buenas prácticas y experiencias adquiridas, asesorado en el desarrollo de proyectos de CPI o de colaboración público-privada, y también hemos desarrollado una política de formación práctica de los profesionales del sistema sanitario público relacionados con esto, precisamente con estas nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través de la contratación, ¿no? Y de hecho, bueno, seguimos queriendo hacer y aportar mucho más con esa finalidad de mejorar la forma en la que se adquieren los bienes, los servicios y las obras en el ámbito de la salud pública desde esa perspectiva estratégica e innovadora que tiene desde siempre la cátedra, desde su creación. Y un poquillo por daros pinceladas de acciones concretas o herramientas concretas, porque lógicamente, bueno, como su propio nombre indica, está muy centrado en el entorno salud. Y lo que se ha pretendido desde el principio con esta colaboración virtuosa que emprendimos hace ya 4 años, como dice Carmen, pues ha sido tratar de fomentar un espacio de gestión del conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues se han desarrollado herramientas específicas. Bueno, quizá el primero es el Delphi que se desarrolló durante el año pasado, creo que fue entero, 35 expertos nacionales que nos ayudaron a construir un cuestionario de autoevaluación de buenas prácticas, lo cual ha resultado absolutamente útil y relevante para las distintas administraciones que nos dedicamos a promover este tipo de iniciativas. Y por otro lado, también nos ha sido francamente útil para la evaluación de los premios Amparo Puig, que obviamente es otra de las herramientas que utilizamos. Este año es la segunda edición, que son bienales, y nos permite poner en valor y compartir experiencias de especial utilidad y de especial validez para aprender sobre cómo hacerlo, porque otro de los elementos, lo resaltaba ya Carmen, es la cátedra tiene muchas iniciativas relacionadas con la formación, con tratar de crear un espacio de conocimiento y de saber hacer en lo concreto para las administraciones y la gente que dentro de las administraciones tiene que gestionar esta compra de innovación. Es verdad que nuestro foco inicial siempre fue formar, digamos, elementos de la administración pública, pero inmediatamente fue evidente que teníamos también que abrir nuestra perspectiva e incorporar también a estos elementos de formación para que el entendimiento fuera adecuado a los sectores empresariales que estaban interesados. Y bueno, pues en esta iniciativa estamos. Y quizá la cuarta herramienta en la que nos venimos apoyando estos 4 años es obviamente este congreso, que nos permite tener una plataforma donde comunicarnos con todos vosotros, donde intercambiar experiencias y puntos de vista. Bueno,
Es el segundo año que lo hacemos de forma virtual. Probablemente el año que viene ya nos volveremos a ver y podremos todavía hacer mejor uso de esta herramienta. Entonces, bueno, pues eso, el Congreso es una de nuestras vías fundamentales. Efectivamente, no sé, es un poco reiterativo, ¿no? Y no queremos, no queremos quizás abusar de ello, el hecho de que la presencialidad tiene un valor fuerte en el networking, en conocernos entre nosotros, pero es cierto que también hemos conseguido en el entorno online del Congreso una virtualidad a través de los chats, a través de toda la comunicación previa y a través de las mesas en las que la discusión hasta ahora siempre ha sido francamente interesante con todos vosotros y esperamos que este año pues no sea una excepción. Entonces, el planteamiento que nos hemos hecho para este año es, tenemos 3 bloques. El primer día, o sea, hoy, hay 2 mesas. Nosotros estamos francamente contentos con el contenido de ambas mesas. Nos parece que ayuda a poner bien en contexto la potencialidad de la herramienta de contratación pública dirigida a fomentar la innovación. Una tiene que ver con el contexto de los Next Generation, todos los fondos europeos. En esta mesa contamos con unos expertos francamente relevantes y complementarios que nos permitirán trabajar pues un poco cómo maximizar el valor de las políticas que se quieren de transformación, que se quieren impulsar a través de los fondos Next Generation, utilizando la contratación. También, obviamente, discutiremos un poco cuáles son las oportunidades de financiación dirigida a este instrumento, a compra pública de innovación, y bueno, los temas relacionados con la ejecución de estos fondos que pueden afectar a que sea más o menos efectiva la contratación. Y luego hay otra mesa, también particularmente novedosa desde nuestro punto de vista, se ha llamado la mesa de los 2 continentes. Básicamente, bueno, pues que en esta ocasión vamos a tener oportunidad de discutir y de intercambiar entre los 2 lados del Atlántico experiencias, necesidades y posibilidades de la compra pública de innovación y ver qué sinergias puede haber o qué diferencias puede haber que nos puedan apoyar o interesar a ambas partes. Esto por lo que atañe al día 1. El día 2, Carmen, no sé si quieres... Así. El día 2 lo que vamos a hacer es lo que hemos visto que es una experiencia que os gusta mucho, que es talleres, ¿no? Entonces aquí en este caso, este año, lo que hemos decidido es optar por el mundo complicado, proceloso y necesarísimo de los derechos de propiedad intelectual industrial y de la confidencialidad. Entonces, la dinámica que seguiremos es un primer momento de exposición por el profesor Pedro Bueso, que es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza, entonces así para darnos unas ideas generales previas y luego ya pues este sistema dinámico de trabajo en equipos en el que aprendemos todos unos de otros, porque como bien ha dicho Sandra, este año hemos batido récord de asistentes, sois más de 100 inscritos, creo que 110, además de pues eso, ámbitos muy dispares, estáis financiadores, consultores, gestores de servicios de salud, estudiantes, ¿no? Todo tipo de ámbitos y también entre los asistentes, pues eso, estudiantes de la Universidad Austral y del INAP, con lo cual lo bueno es, los grupos serán aleatorios, pero lo bueno es que seguro que podemos aprender de las distintas perspectivas, de la forma de valorar los aspectos de la compra pública de innovación en salud que tenemos unos y otros y además específicamente en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que son uno de los puntos calientes y muchas veces complicados de este tipo de procesos, porque de ahí depende el luego poder realmente utilizar y sacar la mayor rentabilidad de las inversiones que suponen este tipo de contratos. Y no sé, Sandra, si quieres explicar tú el tercer día de Congreso. Vale, como quiera. Básicamente, después de este día práctico y de vuelta un poco al entorno de compartir experiencias, el jueves, pues también tenemos, digamos, 2 mesas. Una primera que hicimos una call, una llamada a quien quisiera presentar su experiencia, ¿no? Y la verdad es que ha sido también abriéndolo un poco, ¿no? Que fuera directamente relacionado con compra pública innovadora o quizá más tangencial, pero que tuviera valor. Bueno, no sé si se le ha colgado la conexión a Sandra, esto es
lo que tienen las nuevas tecnologías. El año que viene, con la esperanza de reunirnos de forma presencial, no ocurrirán estas cosas, o por lo menos semipresencial. Lo que os decía Sandra es que este año tendremos un espacio abierto donde todos habéis tenido y vais a tener la posibilidad de aprender y de compartir de experiencias muy variadas. Hemos elegido 5 entre las que se habían presentado que consideramos que son muy atractivas, y el cierre, el broche de oro del Congreso será pues eso, la resolución de esta segunda edición de los premios Amparo Puig. Vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano proyectos muy interesantes. Ha sido difícil, se suele decir, pero es verdad, ha sido difícil seleccionar quién puede participar, quién va a exponer hoy, bueno, el jueves, ¿no? Y quién ganará. Y bueno, os podemos anunciar ya que los finalistas como mejor iniciativa son 3: la Universidad de Córdoba, la Oficina Técnica de CPI de la Fundación Progreso y Salud de Andalucía y la Unidad de Innovación de la Comunidad de Madrid. Y como mejor compra hemos preseleccionado a 2, el IMAS, Imagen Molecular de Alta Resolución de la Generalitat Valenciana, y Equilin 061, que son equipos de intervención ligera en la Empresa Pública de Emergencias de Andalucía. Y bueno, con esto, como no sé si Sandra conseguirá volverse a conectar, os doy yo la bienvenida al Congreso. Sin solución de continuidad, empezamos con la primera de las mesas. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Ya vamos a dar comienzo a la primera mesa. La verdad que, bueno, yo me presento, soy María Bezuna Artea, directora de gestión del IACS y partícipe de la cátedra de CPI en salud. La mesa que va a empezar a continuación tiene relación con la nueva línea o programa que ha lanzado la Unión Europea para hacer frente, ¿no?, a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. En la mesa tenemos 4, de verdad, ponentes de lujo. Es un honor poder estar aquí moderándolos, y yo creo que el objetivo es ver visiones complementarias en relación con estos nuevos programas o nuevos fondos Next Generation Europe y su relación con la CPI, ¿no? Estamos oyendo mucho que llegan. En algunas administraciones como la local ya han empezado a gestionar algunos de estos proyectos, y queremos prepararnos bien para utilizar la compra pública de innovación en este contexto. Y sin más, paso a presentaros al primer ponente. El primer ponente que abrirá la mesa es José María Gimeno. Él, bueno, no sé ni cómo presentarlo, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, es un experto en contratación, conocido por muchos de vosotros. Por destacar algunos de sus muchísimos méritos, bueno, pues ha ocupado diversos puestos relevantes dentro de la universidad, por supuesto, como decano o vicedecano de la Facultad de Derecho, pero también aquí en Aragón ha sido presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos desde, bueno, por unos 7 años, de 2011 a 2018. Es el director del Observatorio de Contratación Pública, que supongo que muchos de vosotros conoceréis y que funciona desde octubre de 2011, y por supuesto autor de incontables monografías, artículos, libros. Así que, José María, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación para poder reflexionar en este cuarto congreso, en el que también tuve ocasión de estar en el primero, que se me invitó amablemente a esa primera intervención inaugural, y me alegro de que se esté consolidando una trayectoria en el tiempo de reflexión de compra pública e innovación en el ámbito de salud, que me parece tan importante. Dado que es una mesa amplia y complementaria, yo querría dar alguna idea, alguna reflexión
en torno a 4 palabras. Next Generation, compra pública, salud y valor, para intentar alinear un poco lo que creo que son los objetivos de esta mesa. Yo creo que todos sabemos la importancia de los fondos Next Generation. Sí que querría fijar la atención en la finalidad de los fondos Next Generation. Creo que no podemos olvidar que la financiación que nos viene de Europa para la reconstrucción y la resiliencia tiene una clara finalidad. No se trata de dar dinero para ajustar los presupuestos públicos, sino movilizar inversiones al máximo nivel para transformar la economía del país. Hay una frase que me gusta mucho de la presidenta de la Comisión Europea. Dice que el plan de recuperación se convierte en un enorme desafío que nos enfrentamos y que es, y me interesa luego decir, una oportunidad. Yo creo que no podemos perder de referencia que es una auténtica oportunidad que nos va a obligar también a poner en tensión algunos de los conceptos que tenemos a la hora de aplicar la gestión de los fondos en contratación pública en España. No solo para el apoyo de la recuperación, sino también pensando en nuestro futuro, ¿no? Y la idea de futuro la quiero ligar a que tenemos que tener capacidad de ver más allá de lo que es el contexto actual de la crisis y apostar por proyectos de fondos europeos que sean capaces de esa función de transformación del modelo económico del país. Me interesa mucho no perder referencia a esa finalidad de los fondos Next Generation. Lo dice muy bien el reglamento de la Unión Europea de febrero de este año que los regula, porque sobre ellos creo que deben pivotar las decisiones que tomemos y no tanto sobre otros principios más anclados en la gestión ordinaria. Si se me permite muy brevemente, creo que más que nunca los fondos Next Generation tienen que ser visualizados como inversión pública y no desde una perspectiva de gasto presupuestario. No podemos perder, como decía Miquel Roca en unas jornadas que organizamos hace un año en el Observatorio, ni un euro de los fondos europeos. Y por lo tanto, finalidad como primer elemento a tener en cuenta. Contratación pública, claro. Es un congreso de compra pública de innovación. ¿Por qué la contratación pública es importante con los Next Generation? Porque se supone que gran parte de esos fondos europeos, una parte va a venir por subvenciones, otra parte vendrá por contratación pública, va a acabar derivándose en técnicas de carácter contractual. Aquí vuelvo a lo que he dicho al principio. El contrato público se justifica por el fin de interés general, que es causa del mismo. Todos los contratos públicos derivados de los fondos Next Generation, su finalidad principal es el cumplimiento de los objetivos de los Next Generation. No lo podemos olvidar. Es decir, esto nos va a costar seguramente en España porque mi percepción es que estamos viendo estos fondos europeos como si fuese un aumento de la capacidad de gasto de los distintos presupuestos. Y no es así. Luego, alguna de las soluciones contractuales que tengamos que dar a través de los Next Generation posiblemente tenga que ser distinta a lo que estamos acostumbrados a hacerla. Porque, insisto, en la contratación pública lo que interesa es el resultado. No interesa el procedimiento como fin mismo. El procedimiento es una herramienta más para conseguir el resultado. Y el resultado en materia de contratación pública se vincula al cumplimiento de esa prestación que es causa de ese contrato público. De tal manera que, por poner un elemento que a mí me parece muy importante, cuando en España estamos discutiendo sobre si los criterios sociales pueden ponerse o no como criterios de adjudicación y cuál es el límite o hasta dónde podemos llegar con la vinculación al objeto del contrato, yo creo que en los contratos públicos Next Generation es evidente que criterios sociales vinculados, por ejemplo, al empleo juvenil, al mejorar los problemas de desempleo juvenil o determinadas cuestiones que pueden ser controvertidas en contratación pública ordinaria, con los Next Generation lo veo clarísimamente que se puede hacer porque van vinculados no tanto al objeto de la prestación, sino al objeto de los Next Generation, que es lo que va a mandar. Luego, por tanto, la contratación pública Next Generation exige
y no he dicho aconseja, exige una interpretación de nuestro marco normativo coherente con esos nuevos principios regulatorios y la finalidad de movilizar desde la perspectiva más amplia posible todos esos recursos Next Generation, sumando además, a ser posible, capital privado. Salud. Creo que no resulta necesario explicar la importancia que tiene la salud en materia de desarrollos económicos, desarrollos sociales. Yo creo que la pandemia nos ha puesto de relieve cómo quizás teníamos debilidades en materias, por ejemplo, y esta es una opinión personal, la pongan en reserva, en todo lo que es salud pública, donde creo que hemos pecado de cierta ingenuidad o soberbia al pensar que no podíamos tener episodios de pandemia. Creo que los Next Generation deben ser una oportunidad para repensar nuestro modelo de salud pública hacia lo que podríamos llamar un modelo de salud 4.0, donde se ponga mucho la atención en el carácter preventivo de la salud en sentido amplio, que va más allá de la sanidad. También el tema sociosanitario es muy importante, donde se ponga en valor también la necesidad de cooperación entre las distintas instituciones públicas y también el sector privado para conseguir la mayor eficacia de la calidad asistencial de nuestros ciudadanos y sobre todo porque creo que el reto es cambiar el modo de gestión pública en salud pensando o haciéndolo pivotar sobre 3 ejes que son claves. Uno, por supuesto, el de la sostenibilidad financiera, que yo creo que es innegable, pero el otro, el de la mejor calidad asistencial, pensando en el paciente, no tanto en los sistemas organizacionales. Yo creo que los Next Generation son la oportunidad para repensar nuestro sistema de salud pública, para repensar también nuestro sistema de adquisición de servicios sanitarios, sociosanitarios. Y utilizo la palabra adquisición porque igual no todo tiene que ser contrato público. Tenemos la experiencia de la acción concertada que se está utilizando, saben bien, con apoyo legal y jurisprudencial del Tribunal de Justicia en comunidades autónomas, como es el caso de Aragón, y que funciona bien desde la perspectiva del resultado, donde no se pretende ahorrar presupuestariamente, sino conseguir la mejor calidad en la prestación. Acción concertada o sistema de open house, en la terminología que se utiliza en Alemania, para la adquisición de determinados suministros, por ejemplo, farmacéuticos, donde ya predeterminado el valor por las administraciones públicas no parece necesario utilizar sistemas de tensión competitiva mediante contratación pública. Creo que es un momento de sentarnos, pensar cómo tenemos el mejor sistema de salud pública y cómo las herramientas de gestión pública, que la contratación pública lo es, se alinean debidamente para la mayor eficacia, la mejor eficiencia y sobre todo el mejor resultado de la asistencia sanitaria a nuestros ciudadanos. Y eso tiene que ver con la última palabra que quería mencionar, valor, que guarda relación con el tema de la ponencia asignada. Yo creo que en España debemos dar un paso adelante para superar una ecuación o un silogismo que yo no comparto. En España se ha introducido, no se sabe por qué, la ecuación o silogismo de que eficiencia es igual a precio más bajo. Esa visión economicista de la contratación pública vinculada al precio, creo que no tiene apoyo constitucional en el artículo 31, porque el 31 de la Carta Magna lo que habla es de la eficiencia de los resultados de la movilización de recursos públicos y eso guarda relación directa con el precio, pero no es el precio. De hecho, fíjense que las directivas de contratación pública no regulan el precio y hablan incluso de rentabilidad y que el criterio predominante en la adquisición de suministros, servicios, obras en el derecho europeo es la ecuación del value for money, valor dinero, donde nuestro 145 de la ley de contratos lo recoge claramente y se percibe ciertas resistencias al cambio. Yo creo que el nuevo paradigma realmente va vinculado a la calidad de la prestación. No hay buena contratación pública en ningún sector y menos en el sector salud si no conseguimos la más alta dosis de calidad vinculada, por supuesto, al techo presupuestario que tenemos. Creo que, por lo tanto, toca comprar valor,
que no es lo mismo que comprar precio. Tenemos experiencias en el ámbito sanitario que además avalan ese cambio de modelo, de pago por resultados, de riesgo compartidos, de saber cambiar el modelo de la adquisición para pasar, por ejemplo, de los contratos de suministros a contratos de servicios, y donde quizás las dificultades que teníamos inicialmente, que es conocer datos, porque medir datos no siempre es fácil para luego saber llegar a una conclusión de si el resultado es mejor o peor, esto creo que lo tenemos ya maduro como para dar el paso firme hacia un modelo de compra pública de salud que pivote sobre el concepto valor, sobre el concepto resultado. Yo creo que los Next Generation son la oportunidad para ese Big Bang en la contratación pública que nos obligue a cambiar nuestro modelo, que a mí me parece excesivamente burocrático, para que sea realmente estratégico y donde en salud lo esencial es saber prevenir y dar la mejor calidad. Ojalá los Next Generation nos permitan esto. Compra pública de innovación y salud. Es evidente que en el ámbito de la salud tenemos una capacidad tractora entre las empresas y las administraciones públicas para innovar y mejorar la calidad de la prestación de gran dimensión. Por supuesto, claro, aquí la compra pública de innovación debe diseñarse desde esa finalidad estratégica. Debemos saber arriesgar también en el procedimiento. La intervención debe asumir que el resultado puede no ser el esperado y no pasa nada. Tenemos que saber asumir que el riesgo en la gestión de compra pública de innovación es algo necesario. Y sobre todo tenemos que dar el paso de saber diseñar bien cuál es el rol de cada uno en esa compra pública de innovación. Hablará el día siguiente sobre el reparto de los derechos de propiedad intelectual, donde yo creo que ahí hay que revisar también cuál es el papel de la administración, porque lo importante es algo que supongo que todo el mundo está de acuerdo, es la correcta ejecución de los contratos. Máxime en los contratos de compra pública de innovación en el ámbito de salud, donde lo que nos interesa es el mejor resultado. Yo creo que los fondos europeos nos dan una oportunidad no pequeña para revisar cómo estamos haciendo la contratación. Y donde creo que los pensamientos que estoy viendo en foros como este deben servir de palanca de cambio, porque la contratación pública, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, en estos momentos se ve como un gran escudo para los derechos sociales y económicos, pero es también, no solo un escudo, es una palanca para cambiar nuestro modelo en un contexto también, y solo lo quiero decir, de alineamiento con los ODS, que también tienen que ver mucho con la salud. En definitiva, creo que de lo que deberíamos conseguir es revisar nuestro modelo, poner blanco sobre negro para saber qué trámites son necesarios, qué no son necesarios, y sobre todo para atender a la mayor accesibilidad de esos fondos y el mejor resultado de los mismos para movilizar sin perder un euro esa financiación europea, y aquí creo que la contratación pública es claramente instrumental, donde lo que nos interesa es el resultado. Y yo creo que al final el reto es conseguir esa articulación armónica de los denominados círculos de excelencia, que son la excelencia de servicios, pensar primero en las personas, y yo creo que en el ámbito de salud es muy evidente, excelencia de procesos, hacer lo que toca sin burocracia indebida, y excelencia técnica, tener talento y conocimiento. Los fondos para mí son una ventana de oportunidad para ese liderazgo institucional público que permita transformar nuestra sociedad. En fin, que foros como este puedan ayudar para que nuestros políticos den el paso adelante, quizás sea el primer paso. Bueno, y con esto concluyo para no quitar tiempo al resto de compañeros que tienen cosas mucho más interesantes que decirles, y muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Como sé que te tienes que ir, ¿no? Hemos pedido a los asistentes que te hicieran las preguntas ahora, si te parece, y aunque con los demás lo haremos al final, te traslado una pregunta que
uno de los asistentes, que dice que has mencionado varias opciones que quedan fuera del ámbito de la legislación contractual, como la acción concertada. Le gustaría conocer tu opinión acerca de la legislación balear aprobada a finales de año pasado en relación a la compra de medicamentos. Bueno, ahí son dos cosas distintas, porque una cosa es la acción balear, la acción concertada, y otra cosa es la solución balear a la adquisición de medicamentos. En cuanto a la acción concertada, recordar la jurisprudencia europea, la sentencia Especino, Croce-Rosa y la sentencia Casta, donde admitió posibilidades de soluciones de gestión en el ámbito sociosanitario, como podría ser educativo también, desvinculada a la técnica del contrato público. Y aquí sí quiero recordar que no toda relación jurídica o de la administración pública tiene por qué ser contrato público. Solo son contratos públicos los que están en las directivas. Y que un mismo objeto puede ser contrato público o no, es el supuesto de la acción concertada. Creo que la acción concertada es un buen modelo para gestionar mejor determinados servicios dirigidos a las personas. Con una precisión, advertencia, creo que es muy importante, claro, cuando se haga, conseguir el equilibrio para no falsear la competencia. Yo creo que los modelos deben tender hacia la compatibilidad entre el tercer sector con la iniciativa privada. Y pongo como buen ejemplo la Ley 12/18 de gestión de servicios sociales en las Islas Baleares, donde se ha optado por un sistema de acción concertada, compatibilizando también sector privado y tercer sector, que está funcionando bien. La adquisición de medicamentos en Baleares, estoy completamente a favor, pero tengo que explicarlo, porque claro, con mi compañero Javier García Álvarez hemos sido redactores materiales intelectuales de esa propuesta legislativa, ¿no? Posiblemente en los cambios que hubo en la tramitación algo empeoró la gestión, pero fíjense que desde la sentencia Dr. Falk de junio del 16, el Tribunal de Justicia, también hay otras como la sentencia Tirkonen, etcétera, ha admitido que allá donde se han fijado los precios y ya no hay tensión competitiva en los precios, pueden haber técnicas de contratos públicos. Y en el tema balear, la reflexión que les dejo para ver si el modelo es de contratación pública o no es, si ya hemos conseguido el equilibrio, como marca la ley de medicamentos en España, entre sostenibilidad, rentabilidad de empresa y mejor oferta terapéutica a los ciudadanos mediante esos precios de adquisición pública, donde ya saben que es distinto del precio de venta libre, que son distintos en España, ¿para qué utilizar la tensión competitiva del contrato público en la adquisición hospitalaria? Creo que complica a veces mucho la gestión para no conseguir resultados de mayor reducción de precios y sí a veces de problema de abastecimiento, ¿no? A mí la solución balear me parece correcta y tiene apoyo en el derecho europeo y en las experiencias de otros países. Pasa lo mismo en Italia. Ojalá los fondos europeos nos permita pensar si todo tiene que ser contrato público o no, si todo necesita esa tramitación o no. En fin, creo que he contestado a las dos preguntas. Sí, perfectamente. Y has dejado ahí la gran pregunta, ¿no? La de si todo tiene que ser contrato o no. Ese es el kit de la cuestión. Bueno, muchas gracias, José María. Si os parece, seguimos ya con el siguiente ponente que está allí esperando, Gabriel Navarro. Gabriel es el jefe de servicio de los fondos europeos dentro de... Lleva siéndolo desde hace 7 años. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y miembro del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Comunidad Autónoma desde el 2010. Es una de las personas que mejor domina la gestión de los fondos europeos, que todos sabemos que es un área compleja. Y como muestra un botón, porque acaba de publicar un libro que yo creo que puede ser muy interesante para todos, que es el Manual de Fondos Europeos, Programación, Gestión, Control y Evaluación. Bueno, tiene un título más largo, pero no lo voy a decir, que se ha editado ahora mismo, en febrero de 2021, por Wolters Kluwer. Y Gabriel nos va a dar esa otra visión de qué fondos estamos hablando y cómo se complementarían entre ellos. Así que, Gabriel, cuando quieras. Perfecto, María. Bien, en primer lugar, pues muy buenos días a todos. Agradecer, por supuesto, la invitación cursada por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y por la Cátedra del IACS CPI Salud de la Universidad de Zaragoza para participar en este cuarto congreso de CPI en materia de salud y que, como bien comentaba María, pues me corresponde en mi intervención analizar cuáles son las diferentes oportunidades de financiación
que en base a los distintos fondos europeos puede optarse desde el punto de vista de la compra pública de innovación. Para ello, comparto con todos ustedes la presentación y de esta manera seguir mejor las explicaciones. Bien, en primer lugar, y yo creo que de manera interesante, cuando afrontamos el tema de los temas de fondos europeos, lo importante es sobre todo ordenar los tiempos, ordenar los marcos y, por tanto, ofrecer una visión conjunta, global, de prácticamente los 10 próximos años a los que vamos a tener acceso a diferentes líneas de financiación comunitaria. Hay que tener en cuenta que estamos analizando diferentes marcos jurídicos, diferentes marcos programáticos, con distintos objetivos, lo comentaba José María Gimeno de manera muy acertada, con distintos objetivos entre ellos y sobre todo con la obligación desde el punto de vista de la administración pública de hacerlos complementarios entre sí al objeto de intentar ofrecer un mapa de financiación, bien sea para la compra pública innovadora o para el resto de materias que podamos tener interés, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, para conseguir un objetivo fundamental. El primero es la absorción de los fondos. El segundo, efectivamente, es acertar con el diseño de los distintos programas y proyectos que pueden contribuir a conseguir los objetivos políticos de la Unión. A mí aquí hay una frase que siempre me gusta decir, y es que con los fondos europeos uno no tiene que entender cómo se va a financiar su proyecto, sino cómo con su proyecto se pueden conseguir los objetivos políticos de la Unión Europea. Tercer objetivo fundamental, y lo analizará el compañero de la mesa, la rigurosidad en la gestión y en el control. Y el cuarto objetivo, la complementariedad entre todos ellos. Disponemos de 4 marcos financieros y 4 marcos jurídicos distintos. El marco financiero 14-20, que como después explicaré, extiende sus efectos hasta 31 de diciembre del 23. El gran instrumento Next Generation, con sus 2 grandes pilares, los fondos REACT-EU, a través de una asignación adicional de fondos a los programas de FEDER y Fondo Social Europeo. El mecanismo de recuperación y resiliencia, en el que centraré específicamente mi intervención en lo que a compra pública de innovación se refiere. Y finalmente, el marco financiero 21-27, que prácticamente acaba de echar a andar toda vez que los reglamentos comunitarios fueron publicados el pasado 30 de junio. ¿Y ello por qué? Porque efectivamente el desafío lo es desde el punto de vista del acierto en el diseño de actuaciones y proyectos, pero también de conocer cuáles son los ritmos de ejecución y, por tanto, las oportunidades que se abren ante nosotros. Marco financiero 14-20, como ya he señalado, extiende sus efectos hasta el 31 de diciembre del 23. La asignación adicional vía Next Generation por parte de los fondos REACT-EU a través de FEDER y Fondo Social Europeo permite financiar, en este caso, inversiones desde el 1 de febrero del 2020, fecha jurídica de inicio de la pandemia desde el punto de vista de la reglamentación comunitaria, hasta 31 de diciembre del 23. Los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, que tienen un periodo de ejecución entre el 21 y el 26, si bien el compromiso de crédito tiene que realizarse entre el 21, el 22 y el 23. Y finalmente el marco financiero 21-27, con el que prácticamente cerraremos, como decía al comienzo de mi intervención, esta de alguna manera década que pretende la reconstrucción, la recuperación, la transformación y la resiliencia. Y además, en este orden temporal, tal y como en este sentido dictan los reglamentos comunitarios de cada uno de los bloques que conforman este plural majestático de fondos europeos. Y evidentemente llevamos ya prácticamente año y medio estando sometidos a un volumen de información verdaderamente apasionante para los que nos dedicamos ya hace bastantes años a esta materia, y a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Por eso hoy lo que pretendo es intentar trazar el roadmap europeo de la CPI, aprovechando el Congreso de CPI en Salud, de alguna manera discernir cuáles son las líneas más interesantes que, en mi opinión, tiene en este caso, como digo, el bloque fondos europeos en cada uno de los distintos instrumentos. Para ello, y como no hay que perder oportunidad alguna, el primer instrumento que disponemos es los fondos estructurales, en este caso los fondos FEDER, del periodo 14-20, que, como digo, finalizarán en el 2023 a través del programa operativo pluriregional de FEDER en España. Para los compañeros que nos siguen desde América Latina, indicarles que, lógicamente, dada la estructura federal de nuestro país, hay 2 grandes instrumentos: los programas pluriregionales, donde es la Administración General del Estado la que invierte en los territorios autonómicos, o bien, en su caso, la gestión, en este caso, directa, regional, de las comunidades autónomas. Pues bien, en este sentido, el programa pluriregional de España principalmente comenzó con crecimiento inteligente y ahora se reunificó en base a este programa POPE. Dispone una línea de fomento de la innovación desde la demanda
para la compra pública de innovación. Además, hay que tener en cuenta que esta línea tiene que hacerse también complementaria y transversal, como si fuera una carrera de relevos, con el gran instrumento del Next Generation, como es el mecanismo de recuperación de resiliencia. El mecanismo que, como todos saben, tienen 30 componentes, 10 programas tractores, 7 iniciativas emblemáticas, en fin, un volumen de contenido muy interesante y dispone un componente específico dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, como es el componente 17, donde a través de los programas presupuestarios 460A y 460D de los presupuestos generales del Estado podemos encontrar claves importantes sobre qué se puede financiar, quién va a financiar las inversiones o las líneas de fomento mediante ayudas públicas, cómo es el sistema de gestión, si es por contratación pública, si es por línea de subvenciones, si es por encargos a medios propios, si es por firmas de convenios de colaboración entre administraciones públicas y, sobre todo, cuándo, es decir, cuál es el íter temporal de este mecanismo. Y cierra este roadmap que ahora analizaremos con detalle en cada uno de los distintos bloques, el marco financiero 21-27, que, como ya saben ustedes, se ha hecho incluso el reparto a nivel de Estado y comunidades autónomas para dicho periodo, y también desde el punto de vista de la innovación tecnológica, a través de FEDER, pero también a través de Fondo Social Europeo, la CPI puede, en cierta forma, beneficiarse de estas líneas de financiación. En temas de I+D+I, en lo que es temas verdes, el tema green, a través del objetivo político 2, y en el ámbito también sanitario, a través del objetivo político 4. Como el objetivo fundamental es conocer los detalles de cada uno de estos instrumentos, pasamos a detallar cada uno de ellos. Como digo, el primer instrumento en el marco tiempo es el marco financiero plurianual 14-20, que todavía tenemos 2 ejercicios naturales completos para poder ejecutarlo, y donde, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro de un programa plurirregional, se encuentra la denominada línea, en este caso, como comentaba anteriormente, de fomento de la innovación desde la demanda para la compra pública innovadora. El instrumento programático, como digo, es el programa pluriregional de FEDER 14-20. Está destinada esta línea a organismos y entidades del servicio público que tengan la consideración de poder adjudicador y sean prestadoras de servicios de su titularidad. Las líneas a las que de alguna manera pretende financiar este programa pluriregional es el desarrollo, la validación y la puesta en servicio de soluciones innovadoras, así como la preparación y la gestión de la evaluación y de las licitaciones. Y al final, desde el punto de vista financiero, la cuantía a destinar a la contratación de soluciones innovadoras será al menos el 80% del presupuesto financiable con FEDER. Es una línea que efectivamente resulta muy atractiva. Hay programas de comunidades autónomas que dispusieron de líneas propias en CPI y hay otras comunidades autónomas que tienen que concurrir, en este caso, a los instrumentos de naturaleza estatal. ¿Para qué? Para al final conseguir aspectos que van a ir saliendo en las diferentes intervenciones: el desarrollo de productos o servicios innovadores, la mejora de la eficacia y la eficiencia de servicios públicos, muy vinculado con lo que comentaba José María, mejorar la innovación y la competitividad empresarial atrayendo fondos para la I+D+I mediante la contratación pública, reforzar la comercialización de la innovación empleando al cliente público como cliente lanzador o de referencia, y estimular el emprendimiento y la innovación a través de las pymes. La fuerza tractora, el efecto tractor que genera precisamente estas líneas, hace que se vean beneficiados, por ejemplo, otros ámbitos como la propia competitividad de las pymes, objetivo también de los fondos FEDER, o, por ejemplo, la mejora en el empleo, objetivo, en este caso, temático de Fondo Social Europeo. El mapa de elegibilidad, por así decirlo, permite, en este caso, beneficios directos de la compra pública e innovación a través de fondos FEDER y también de beneficios indirectos, en este caso, como efecto colateral de las inversiones realizadas. Sobre todo, y esto ya lo analizaremos en el periodo 21-27, para la consecución de estrategias, bien sean RIS3 o bien sean S3, que de alguna manera actúan como paraguas de elegibilidad de las actuaciones que después las administraciones públicas nos comprometemos a ejecutar. Yendo, en este caso, al siguiente marco que tenemos en este roadmap europeo, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que sin duda es un instrumento donde se han depositado y se depositan grandes esperanzas para la transformación de las estructuras económicas y sociales derivadas de la pandemia sanitaria. No es un fondo de recuperación, no es un fondo de reconstrucción, es un fondo de transformación, en este caso, del tejido productivo y también, lógicamente, de los agentes del sector público, como por supuesto son los que están vinculados a la I+D+I o al ámbito sanitario. En este caso, el mecanismo de recuperación y resiliencia
dedica un componente específico, lo comentaba al comienzo de mi intervención, el componente 17, que lo que pretende fundamentalmente es la reforma institucional y el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es sin duda uno de los componentes más instrumentales, más horizontales, más transversales que dispone el mecanismo de recuperación, toda vez que debemos entender este componente como un componente medial y no de resultado desde el punto de vista de la consecución de los objetivos que pretende el Plan Nacional. Está dotado con 3.380 millones de euros, de los cuales, y estas cifras las sacaba poquito antes de conectarme al seminario, el 35% de este paquete va destinado a actuaciones vinculadas con la compra pública e innovación. 1.167,07 millones de euros del componente 17 están asignados, están ubicados presupuestariamente en temas relacionados con la CPI. 2 años muy importantes, el 22 y el 23. Es cierto que el Plan Nacional y los instrumentos de gestión y de control tardan en ponerse en funcionamiento. Esto no es algo propio del mecanismo de recuperación. Los fondos estructurales, como precedente inmediato al mecanismo de recuperación, obligan, lógicamente, a la adaptación de un conjunto de sistemas de gestión y de control para las administraciones públicas y garantizar, en este caso, la integridad en la ejecución del gasto y de las inversiones. Pero, sin embargo, en este componente 17, en el calendario de ejecución, año 2022 y año 2023, aglutina gran parte, en este caso, de los 1.167 millones de euros. ¿Para qué? Para proyectos de prueba de conocimiento, proyectos interdisciplinares, transición verde y digital, en la agenda, en este caso, de la Agenda Digital Europa 2030 o el Green Deal, y colaboración público-privada precisamente a través de los retos de colaboración. Ese componente 17 se estructura más específicamente en una línea de inversión, que son los nuevos proyectos de I+D+I público-privados, en este régimen, en este ordenamiento de la colaboración público-privada, que son interdisciplinares, que permiten pruebas de concepto y concesiones de subvenciones de vanguardia orientadas a los retos de la sociedad. ¿Y cuál es el resultado que pretendemos conseguir? Transferencia de a la sociedad de los resultados en materia de investigación, con especial referencia a las empresas. Y este es un elemento muy importante porque la I+D+I que hemos conocido en el 14-20, con clara vocación, en este caso en destino hacia estructuras del sector público de la investigación y de la innovación y del ecosistema de ciencia, sin dejar ese objetivo, sí que es cierto, y ahí están diferentes documentos de la Comisión Europea que lo respaldan, la orientación hacia la, en este caso, inversión productiva y la creación de empleo. No es extraño que de 19 indicadores de realización, luego lo comentaré, del periodo 21-27, de esos 19, 13 midan el número de empresas beneficiadas a través de la I+D+I, a través, en este caso, de los servicios públicos digitales y a través de la competitividad de las pymes. Por tanto, es muy importante comprender cuál es el marco de cada uno de los instrumentos para acertar, en este caso, con la elección y, por tanto, conseguir financiación para la compra pública de innovación. Veamos con detalle, por supuesto, la presentación se circulará a todas las personas asistentes, con lo cual me interesa mejor lanzar los mensajes que después el detalle lo tienen ustedes en la presentación. Bien, mecanismo de recuperación y resiliencia, siempre decíamos, o siempre lo hemos manifestado desde el Gobierno de Aragón, el estudio necesario del presupuesto. Es decir, al final, igual que decimos que quien domina el pleito, quien domina el proceso domina el pleito, quien domina el presupuesto efectivamente es una herramienta fantástica para conocer con detalle cuál va a ser de alguna manera la hoja de ruta y las diferentes formas de ejecución. Programa 460 del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, uno de los 3 ministerios del Gobierno de España que aglutina el 70% del conjunto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y lo hace siempre, porque no se puede hacer de otra forma, colgado de una estrategia, como es en este caso la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, para financiar programas de CPI con introducción a soluciones innovadoras en inteligencia artificial y a través de 2 capítulos presupuestarios que son clave precisamente para favorecer esa transformación, inversiones reales y transferencias de capital. ¿Para qué? Pues para conseguir introducir soluciones, en este caso vía CPI por inteligencia artificial, y identificar los órganos que van a ejecutar y a gestionar este programa presupuestario, Red.es para convocatorias de desarrollo tecnológico, economía del dato y contenidos, Red.es para convocatorias de inteligencia artificial e INCIBE para programas de ayudas en ciberseguridad.
Y como no todo en esta vida es mecanismo de recuperación, también he querido reflejar en este caso un programa que está sustentado con recursos propios del Gobierno de España, que no forma parte del mecanismo de recuperación, pero que también es una línea de financiación complementaria a este programa 460, como es la innovación tecnológica de las telecomunicaciones. Y dos programas más que me parecían interesantes traer al Congreso de hoy. 460, que va a ser gestionado por el Estado, por los organismos autónomos y resto de entidades que forman parte del sector público, a través de inversiones reales y de transferencias de capital, junto con el programa 460E, también gestionado exclusivamente en este caso por la Administración General del Estado, y que financia gastos corrientes, inversiones reales y transferencias de capital. Al final, la trazabilidad, la pista de auditoría del crédito público también, de alguna manera, permite conocer cuál es el significado y el alcance de las medidas que se pretenden conseguir, en un claro contexto de complementariedad entre la compra pública de innovación y la compra pública precomercial. Por ello, el objetivo en este caso de estos programas es reforzar los programas de compra pública de innovación para atraer más actores públicos en esa transferencia de conocimientos que en muchos casos se favorece a través de entidades que, no siendo administración pública estricto sensu, sí que tienen ciertas ventajas en la agilidad de la gestión para poder, sobre todo, llegar con mayor acierto a aquellos núcleos, en este caso, o nichos o ecosistemas de interés para la compra pública de innovación o la compra pública precomercial. Y finalmente, este viaje por el tiempo que estamos haciendo nos ubica en el marco financiero plurianual 21-27, un marco financiero que efectivamente el gran reto que tiene es no quedar ensombrecido por el volumen de fondos que lógicamente ahora mismo estamos en disposición de gestionar. El marco financiero 21-27 forma parte de la política de cohesión. Los objetivos son convergencia, los objetivos son favorecer el crecimiento armonioso de regiones y de estados y, por tanto, los desafíos, lejos de ser puntuales o coyunturales, son de naturaleza estructural. También en el 21-27 hay diferentes líneas de financiación de una primera revisión o estudio del marco programático para el siguiente periodo a través de los objetivos políticos, tanto de FEDER como de Fondo Social Europeo Plus, así denominado para este periodo. He querido de alguna manera trazar cuál van a ser, por así decirlo, el ámbito de programación de los fondos FEDER y Fondo Social Europeo Plus vinculado a la compra pública de innovación, sobre todo para al final conseguir un objetivo básico en materia de fondos, que es anticipar, en este caso, el conocimiento de los programas para cuando se produzcan las licitaciones o las convocatorias de ayudas, poder concurrir, en este caso, con la mayor capacidad de éxito en el objetivo planteado. En primer lugar, hay una reformulación de los objetivos políticos en relación al periodo 21-27 con el actual 14-20. Yo diría que no tanto por la pandemia sanitaria, por eso no es un fondo específicamente para la reconstrucción, recuperación y transformación, sino que es una línea para permitir el crecimiento cohesionado de estados y de regiones. Y, por tanto, la compra pública de innovación, humildemente, yo entiendo que tiene espacio. Y tiene espacio, como digo, tanto en el FEDER como en el Fondo Social Plus. El primer objetivo político es el objetivo político 1, para conseguir una Europa más competitiva e inteligente. Y en mi opinión hay dos objetivos específicos donde creo que tiene encaje la compra pública de innovación. El desarrollo y la mejora de capacidades de investigación e innovación y la implantación de tecnologías avanzadas. Y por la parte que comentábamos de empresa en I+D+I, el desarrollo de capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento. Aquí hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurrió en el 14-20, donde la RIS3 era una condicionalidad ex ante para la programación de actuaciones vía FEDER, en el 21-27 las condicionalidades ex ante son cambiadas por condiciones favorecedoras. No tiene el nivel de exigencia que tenía en el 14-20, pero sí que hay una clara vinculación, en este caso, a que la especialización inteligente vía estrategias S3 sea dirigido precisamente al ámbito empresarial. Este cambio de actitud y de modelo desde el punto de vista del diseño de los objetivos políticos y específicos de la Comisión Europea viene como consecuencia, efectivamente, de orientar hacia la inversión productiva y la creación de empleo las líneas de los fondos estructurales, en este caso a través de la CPI y, en concreto, el objetivo político 1. Por supuesto, en la Europa Verde también tiene espacio, en este caso la compra pública de innovación, gestión hídrica fundamental y el fomento de la transición hacia una economía circular y el uso eficiente de los recursos. Y no nos olvidemos, en este caso tampoco, de la parte social o sociosanitaria a través del objetivo político 4, una Europa más inclusiva y social,
donde efectivamente podría ser el punto de alguna manera de partida de esa agenda de skills y reskills que la Comisión pretende con los programas de Fondo Social Europeo. Próximos pasos, la negociación y la aprobación del acuerdo de asociación, la elaboración de las estrategias que pasen de RIS3 a S3, la gestión entre el Estado y las comunidades autónomas y, muy importante para saber si una actuación tiene o no tiene encaje en estos programas, medir, en este caso, los indicadores de realización. Por tanto, y a modo de recopilatorio, diferentes fondos europeos, todo es fondos europeos, pero obedecen y responden a objetivos distintos, los marcos de los fondos estructurales y el mecanismo de recuperación y resiliencia. Al final, una filosofía común a todos ellos, construir Europa a través de pilares poliédricos y de requisitos específicos. Dejo mis datos de contacto, por supuesto, a través del IACS. Agradecer de nuevo la posibilidad de participar y de, en cierta forma, ejemplificar los aspectos más importantes de esta materia. Y María, te cedo la palabra para continuar con la jornada. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad es que has hecho un resumen súper interesante. Te agradecemos el trabajo de buscar entre la maraña, ¿no? Como dices, entre el bosque, la CPI. Así que si te parece, dejamos las preguntas para el final y damos paso a Teresa. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Pues buenos días, Teresa. Teresa Riesgo es la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación y es presidenta del CDTI desde el 2020. Antes había sido directora general de I+D+I del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades entre julio de 2018 y 2020. Su background, pues, es doctora, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Es catedrática de Tecnología Electrónica también de la misma universidad y ha publicado más de 200 documentos científicos y ha participado en más de 60 proyectos de investigación. Así que, Teresa, cuando quieras, ella nos va a dar un poco la visión desde el punto de vista, ya dejamos todo el paraguas que ha desplegado Gabriel y nos centramos ya en España y en el Ministerio de Ciencia. Así que, Teresa, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este evento, que me parece que es muy, muy interesante. Vamos a ver si no me repito demasiado, porque Gabriel ha contado súper bien y efectivamente ha debido tener que bucear mucho entre nuestros papeles ahí. Entonces voy a contar, lo que voy a contar en parte lo ha contado Gabriel. Voy a intentar, compartir una presentación. Muchas gracias. Bueno, de lo que voy a hablar yo es un poco también cómo se encauzan todas las políticas de innovación y en particular la compra pública de innovación, y me referiré en parte al sector de salud como un sector esencial en este ámbito, cómo todas estas políticas están sumamente relacionadas, muy bien relacionadas, o por lo menos así lo vemos en el Ministerio de Ciencia e Innovación y en particular en esta Secretaría General. Yo creo que aquí seguramente en este entorno no hace falta mucho que yo diga por qué la compra pública de innovación. Simplemente me gusta destacar que no cualquier cosa ni cualquier compra pública es una compra pública de innovación. Es decir, que para que sea innovadora necesita haber tenido un cambio, y decimos no solo tecnológico, que esté basado en el conocimiento, no solo científico, y que genere valor, no solo económico. Es decir, que podemos decir que una solución innovadora es una solución que sea nueva, basada en un conocimiento nuevo también, o en un conocimiento que genere un valor, que puede ser un valor social, como puede ser, pues, el ámbito de la salud. Lo digo porque nosotros aquí en la Secretaría General a veces encontramos personas o empresas o administraciones que vienen a decir: quiero comprar eso, quiero un proceso de compra pública de innovación para comprar eso que está fabricando fulanito. Digo, bueno, pues esto ya de innovación no será una compra pública del tipo que sea, pero desde luego de innovación no será.
Entonces, esta es la primera premisa que quería un poco dejar clara, ¿no? La segunda cosa es que la compra pública de innovación, como ya se ha dicho, claramente pues, pone a la administración como un primer usuario y es capaz de poner demostradores en marcha y además es una forma de financiar las fases finales de algunos aspectos de I+D, lo que se llaman los TRLs más altos, para que algunas veces es difícil para las empresas el poder acceder a una financiación que requieren para pasar, digamos, de un prototipo más o menos funcional a algo que funcione casi en campo. En este sentido, la compra pública de innovación está muy relacionada con o tiene un enganche absoluto con lo que viene siendo las nuevas políticas de innovación, tanto de la Unión Europea como lo que podríamos hablar de Naciones Unidas, que ahora me referiré a ello, como las políticas casi locales, como ese ejemplo que he puesto ahí de las misiones de la ciudad de Valencia, ¿no? Y se basa en una detección de necesidades. Es decir, que no es una innovación en la que lo que me prima es el desarrollar un producto, el decir, voy a hacer que este teléfono móvil tenga unas prestaciones 3 veces mejor que las que tenía el anterior, que eso podría ser un proceso de innovación, sino que lo que vamos a intentar es que por ejemplo, como se produce o como están definidas las misiones europeas que aparecen en Horizonte Europa, vamos a innovar para que haya 100 ciudades climáticamente neutras en el año 2030 en Europa, ¿no? Eso es una misión, ¿no? Entonces, o vamos a hacer una misión como podrían ser algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, y es que todo el mundo tenga acceso a agua limpia y saneamiento en el mundo. Eso sería una misión, ¿verdad? Que el año 2030 esto fuera así. Parece que va siendo difícil que lo vayamos a conseguir, pero esto ya es otro cantar. Entonces, ese tipo de detección de necesidades y no tanto una innovación tecnológica en el sentido de ir incrementando la bondad o la calidad de un producto o de un servicio, hace que tenga muchas características parecidas a lo que es la compra pública de innovación, que también está basada en la detección de la necesidad de la propia administración o de cualquier empresa pública para alcanzar una misión. Como seguramente todos ustedes saben, otra cosa que quería decir es que en el caso de, por ejemplo, las misiones de Valencia, que es un ejercicio que han hecho en la ciudad de Valencia muy interesante, en un modelo de cuádruple hélice en el que han involucrado a la academia, la administración, la industria y la sociedad con una fuerte participación social. Han definido 4 misiones, están abordando una que se refiere a la neutralidad climática, y la forma de implementar esa misión, de llegar a esa misión, es a través de la compra pública de innovación. Y esta es a lo que quería llegar. Creo que el mejor ejemplo y más claro de siempre, que siempre se pone sobre las misiones, es este, que es el del hombre en la luna, ¿no? El Moonshot, que es la misión de Kennedy, en la que si supiéramos o si analizáramos cómo se llegó ahí, cada uno de los desarrollos tecnológicos que se fueron haciendo para conseguir esta misión, tecnológicos y sociales, por cierto, se hacían con una compra pública de innovación, que es cómo funcionan las agencias espaciales. Entonces, yo creo que es un ejemplo y una muy buen símil que podemos ver ahí. Además, la compra pública de innovación es muy complementaria con otros instrumentos, como ya se ha dicho, desde la financiación de proyectos, mediante subvenciones o ayudas parcialmente reembolsables, como lo que estamos haciendo en el Ministerio de Ciencia e Innovación, que estamos muy involucrados en esa actividad.
Los fondos de capital riesgo sería una segunda forma de un segundo instrumento en el que lo que hacemos es que ponemos dinero en las empresas, porque las empresas lo que necesitan es capitalizarse en un momento dado. También la financiación de recursos humanos, tanto en el sector público como privado, tanto a través de ayudas públicas como podrían ser cofinanciadas en algunos casos. Y por último, la compra pública de innovación, como un instrumento complementario de todo esto que estamos diciendo. Además, todos estos instrumentos tienen que ir bajo un mismo paraguas político, en el sentido de que tenemos que hacer una política común, entendida como líneas priorizadas, tiempos, actores, fomentar la colaboración entre agentes, en fin, todo esto que tenemos que hacer en los ministerios y particularmente en el de Ciencia e Innovación, y teniendo en cuenta que la compra pública de innovación lo que nos va a dar, entre otras cosas, y es muy importante, es un primer usuario, cosa que el resto de instrumentos no nos lo va a dar. El resto de instrumentos nos va además a financiar la I+D, y luego nosotros ya nos buscaremos el usuario o lo que sea. Pero el tener un primer usuario y además calificado, esto en muchos casos es una garantía, ¿no? Bueno, se ha hablado antes de los fondos europeos y como en la entrada hablábamos de los Next Generation, y me ha encantado lo que se ha dicho al principio, lo que ha dicho el profesor Jimeno sobre estos fondos, que no son un aumento de la capacidad de gasto, sino que son unos elementos para transformar, unos fondos transformadores. Nosotros en el Ministerio de Ciencia e Innovación gestionamos dentro de estos fondos, de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, gestionamos el que se llama Componente 17, que tiene un presupuesto de 3.400 millones de euros aproximadamente, en el que gestionamos, bueno, estamos comprometidos a hacer en este tiempo cortito, como también se ha dicho antes Gabriel, ¿no? En este tiempo cortito estamos digamos, para hacer 3 reformas y 9 inversiones. Dentro de las inversiones, en porcentaje, estos números que aparecen aquí en estos cuadros son porcentajes, el 6,5% aproximadamente de estos 3.400 millones se van a gestionar en forma de compra pública precomercial, de compra pública de innovación en su ámbito de la compra pública precomercial, que es lo que hace el CEDETI, lo que estamos haciendo en CEDETI. Dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación tenemos 2 líneas, una línea que ya se ha mencionado, que es la línea FIT, del fomento de la innovación desde la demanda, a la que luego me referiré un pelín más, que lo que hace es que, como se ha dicho antes, financia directamente las actuaciones a las administraciones públicas, y ellas son las que gestionan las licitaciones, cofinancian las actuaciones, en fin, les sirve también de un entrenamiento para hacer todo el procedimiento de compra pública de innovación. Y esto se financia o se cofinancia con fondos FEDER, con los POPES, con los programas operativos plurirregionales, y bueno, estamos ahora a la espera de que nos aprueben las nuevas sendas y veremos cómo lo organicemos para este nuevo periodo 21-27. Por otro lado, tenemos en CEDETI hay una oficina de compra pública precomercial, de compra pública innovadora, que gestiona, lo que hace es que detecta una necesidad de una administración, detecta esa necesidad, compra un prototipo, mediante una licitación pública, por supuesto, pagando ahí, financiando de alguna manera ahí la I+D, y luego se cede ese prototipo a la administración correspondiente. Por supuesto, una de las cosas que hacemos en el Ministerio de Ciencia e Innovación, y por eso quiero agradecer mucho la organización de este congreso, es que lo que queremos hacer es promover la compra pública de innovación en las administraciones y empresas públicas, independientemente de lo que nosotros estemos aquí ayudando, dando ayudas o no dando ayudas. Quiero decir que la CPI tiene ventajas en las administraciones sí o sí, es decir, me ayuden o no me ayuden. Luego entiendo
que las ayudas para grandes proyectos y para actuaciones para nuevos usuarios o para nuevos first users también, pues necesitamos dar algunas ayudas. Bueno, esto es lo que hemos hecho más o menos en el periodo 14-20, al que se ha referido antes Gabriel, dentro de la línea FID, de la línea de fomento de la innovación desde la demanda, que para que sepáis un poco se gestiona desde la Secretaría General de Innovación, dentro de la Subdirección General de Fomento de la Innovación, con bastantes dificultades de todo tipo, a veces administrativas, pero a veces también de recursos humanos que sufrimos aquí. Estamos, digamos, gestionando, algunos proyectos ya han terminado, pero casi todos están vivos, unos 25 proyectos con un presupuesto total de casi 250 millones de euros durante el periodo, en el que, bueno, los temas son básicamente los que ahí podéis ver. Salud es el tema más destacado, porque además tenemos un convenio con el Ministerio de Sanidad con el que hacemos juntos o gestionamos de manera conjunta, particularmente ellos entran en la parte de la selección de las operaciones y todo eso, un programa llamado Fit Salud, en el que hay muchas operaciones que estamos haciendo con las consejerías de salud de las comunidades autónomas, sobre todo, y algunos hospitales. Lo que hemos hecho es que en el año 2020 hemos simplificado un poco el procedimiento de firma de los convenios y hemos añadido un control de calidad adicional que nos facilita la evaluación y todo lo demás. Por ejemplo, bueno, por un lado, digamos que somos capaces ya de firmar convenios en tiempos razonables, cosa que antes era más difícil, y lo hacemos con más garantías, ¿no? Los proponentes, por ejemplo, tienen que venir con un certificado de la Oficina de Patentes que demuestre de alguna manera la novedad tecnológica, ¿no? Para que, porque son proyectos muy complejos, no son proyectos, no es desarrollar un objeto pequeño nuevo, no, es que a veces son proyectos que tienen un alcance muy amplio y que hablan también no solo de objetos o de productos, sino también de servicios. Estos proyectos, bueno, pues esta es un poco lo que os he contado. Bueno, dentro de las líneas de CPI, yo creo que lo mejor para convencer a la gente de que haga algo es contarle un ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, que es el ejemplo del champú, ¿no? A mí yo puedo ver 40 anuncios en la tele de champú y a mí me parecen todos iguales. Pero cuando una amiga me dice, oye, ¿has probado este champú? Buenísimo, ¿eh? Y entonces digo, pues yo me voy a comprar el champú ese, ¿no? Entonces, pues esto es un poco mal comparado, ni hablando de otras cosas bastante más importantes que un champú, en los casos de éxito. Esta transparencia, esta figura, me la ha dejado usar Sandra Sinde, de la empresa IDOM, que la utilizó en un congreso en marzo de 2019 en Tenerife, y muestra un caso de éxito en Galicia con el Servicio Gallego de Salud, en el que se trataba de una plataforma, un proyecto de CPI, de una plataforma tecnológica de cuidado en casa para pacientes con enfermedad con EPOC, ¿no? El caso es que, bueno, en Galicia hay muchos casos de EPOC por el clima, por la humedad, todo eso. Hay mucha gente mayor que vive en aldeas que son muy remotas, donde es difícil acceder, y entonces se desarrolló esta plataforma tecnológica, lo cual ya es seguramente potenció que algunas empresas del sector pues se pusieran, digamos, en una situación bastante buena de tener usuarios sobre este tema, pero sobre todo, si vemos los resultados de qué ganó el Servicio Gallego de Salud, porque esto es a los que tenemos que convencer es a estos servicios, es que disminuyó la mortalidad un 13%, no está mal, 97% de pacientes manifiestan que ha mejorado su asistencia sanitaria. El promedio ahorro anual era de 13 millones de euros, de más de 13 millones de euros, y esto, el ahorro anual medio por paciente
era de 2.600 euros. Bueno, yo creo que si esto no nos indica que a veces tenemos que arriesgar para llegar a tener ahorros como este, creo que esto es muy importante. Claro, la segunda parte es que alguien dice, algún gestor de una comunidad autónoma puede decir, bueno, pues yo lo que quiero es hacer esto en mi comunidad autónoma. Bueno, si vas a hacer esto, lo que ya puedes hacer es, en vez de hacer una compra pública de innovación, es hacer una compra pública, porque esto es una plataforma que ya existe y te va a salir más barata porque alguien ya la ha probado, ya ha asumido el riesgo. Entonces, yo creo que eso es muy interesante. Bueno, en la línea FIT estamos ahora esperando que nos digan las sendas por comunidad autónoma de FEDER, que están a punto de salir porque el reglamento ya está aprobado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una solicitud por convocatoria para darle mayor agilidad, para hacer, vamos a una convocatoria a la que se presentarán las administraciones y empresas públicas y nosotros así vamos a poder ser predecibles, tener fechas, plazos fijos, etc. Con esto no tendremos que firmar convenios, porque lo de los convenios nos han generado bastantes problemas, pero sí, por supuesto, haremos un seguimiento de los proyectos y de las actuaciones que se hagan. Además, queremos hacer, además de una convocatoria sectorial en salud, que queremos mantenerla porque creemos que es muy exitosa, queremos hacer una convocatoria sectorial en movilidad. Y cada vez más queremos coordinarnos con los distintos actores, ¿no? Con comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas, etc. ¿Vale? Entonces, con esto, con lo que quiero terminar es con algo que también se ha hablado antes sobre el comprar valor y no precio, pero para eso tenemos que tener funcionarios, y hablo de funcionarios y de toda la función, en la función pública, incluidos interventores, abogados del Estado, etcétera, que además de ser valientes, porque aquí para hacer compra pública e innovación hay que ser valientes, sepan que además esto es ser eficiente. Además, me gustaría destacar que es interesante que cada uno tiene que hacer un trabajo en estas labores, como en este pit stop de Fórmula 1, en el que cada uno de estos mecánicos va a su rueda, no va a la de enfrente. Bueno, me gustaría daros las gracias y dar las gracias a este dibujante que no conocía y que está en vuestro logo, por eso me he atrevido a pegar esta figura, porque me parece que le voy a pedir permiso para que me deje utilizar esta figura en muchas de las sesiones que nosotros damos sobre compra pública de innovación. Quiero daros las gracias y daros la enhorabuena por la organización de este evento. Y estoy para vuestras preguntas, claro. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Decías que ibas a repetir mucho, no te has repetido nada. Vale. Has citado además a algunas de las experiencias, como la de Valencia, que la tenemos el último día en el espacio abierto, o sea que sin hablarlo nos va que ni pintado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por tu intervención. Visto también que algunos de los nominados a los premios los hemos cofinanciado nosotros, o sea que estoy muy contenta con eso. Estupendo. Y bueno, te doy las gracias porque Fernando está escuchándonos y seguro que te agradece. La verdad es que es un artista y esa imagen nos sirve para forrarnos los libros, ¿sabes? Claro. La utilizamos constantemente aquí con la CPI. Así que, bueno, esperamos a las preguntas del final, si te parece, y damos paso aquí a Alfonso. Muchas gracias, Teresa. Alfonso, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos Alfonso, días. Para los que no le conozcáis, es el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón. También es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y miembro del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Comunidad Autónoma de Aragón desde hace unos cuantos años. Ha sido interventor delegado, interventor general de aquí, de la Comunidad Autónoma de Aragón, vicepresidente de la Cámara de Cuentas. Y bueno, ¿qué más decir? Que de contratación también ha estado en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón y también en la Comisión del Sector Público de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresa. Y también ha participado en la redacción de varias normas relacionadas con estos temas. Así que es otro ponente de lujo, como veis, y yo creo que nos cierra el círculo, ¿no? Nos cierra el círculo, os han citado varias veces, ¿no? Desde José María, también Gabriel, incluso
Teresa, el papel del controlador, ¿no? del control en todo este programa. Así que todo tuyo, Alfonso. Bueno, pues buenos días a todos los participantes y lo primero que hago es, con mucho gusto, agradecer al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y a la Cátedra IACS para la compra pública de innovación en salud, pues por habernos invitado a la Cámara de Cuentas a poder participar en esta jornada. Un poco de acuerdo con la organización, la idea de la sesión es explicar cuál va a ser el modelo el control que se va a realizar a los contratos de compra de innovación cuando reciban financiación de los fondos Next Generation, ¿no? Que tiene, como ya he explicado en la primera sesión el profesor Jimeno, pues un sistema de control bastante específico y novedoso frente al modelo al que estábamos acostumbrados, ¿no? Y antes de entrar a la ponencia, si me lo permitís, sí que me gustaría compartir algunas reflexiones, lógicamente desde la perspectiva de los organismos de control, que ya lo adelanto, creo que siempre hemos mantenido una relación difícil con los procedimientos de compra innovadora y que normalmente los hemos fiscalizado con quizás demasiados recelos, ¿no? ¿Es este el momento de la compra de innovación? Pues yo creo que sí. Hay un claro mandato estratégico de la Unión Europea. Ya sabéis que hay una decisión de nuestras instituciones antes de la crisis sanitaria y de la crisis económica de gastar en I+D el 3% del PIB de la Unión. Y en este momento, además, para conseguir ese objetivo, existen recursos presupuestarios para lograrlo en los instrumentos de la iniciativa Next Generation, ¿no? Ayer leía que el Gobierno ha anunciado que en los próximos días se aprobará el segundo PERTE del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pretende reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, incorporando avances innovadores en biotecnología, en prevención y diagnóstico de enfermedades, en tratamiento y manejo crítico de pacientes y sus datos, sobre todo, en todo ese tipo de medidas que figuran en el componente 18 del plan de recuperación, que está dotado con 1.069 millones de euros, ¿no? Bueno, pues ahí indudablemente va a haber un ámbito en el que desarrollar innovación en materia de salud. Pero también, como han dicho otros muchos ponentes, creo que no va a ser esta la única posibilidad, la única percha del plan de recuperación para colgar proyectos de innovación. Hay otros muchos, como nos acaban de explicar Gabriel y Teresa, y muchas inversiones programadas en el plan que están llamadas a incorporar innovación en las soluciones que se provean, ¿no? Para un controlador público, para un órgano de auditoría, ¿cómo se deben abordar estos proyectos de compra de innovación? Pues como nosotros lo que más preocupación nos da de este tipo de operaciones son los riesgos, siempre recomendamos que se aborden estableciendo las medidas adecuadas para mitigar los riesgos inherentes que son evidentes en este tipo de operaciones y contratos. ¿Cuáles? Pues algunos tan graves como que el producto que se está intentando desarrollar y finalmente comprar no se entregue porque haya habido un fracaso en el proceso de innovación y fabricación, o que la calidad que nos entreguen pues no sea la esperada en términos de calidad, de rendimiento de producto o incluso de precio. Bueno, pues esto entenderéis que a las personas que nos movemos en el mundo de la auditoría de los fondos públicos nos preocupa mucho. Pero también hay otras cosas que nos preocupan de estos proyectos y que yo creo que bien gestionadas no deben ser un obstáculo insalvable para acometerlos, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas? Pues todos los problemas derivados del desconocimiento o mal uso a veces se ha hecho de este tipo de herramientas para comprar innovación por parte de los órganos de contratación españolas, ¿no?
Como sabéis mejor que yo, estas herramientas de compra e innovación tienen algunas particularidades que son importantes. ¿Cuáles? Pues, para empezar, tienen un marco de regulación complejo. Es difícil entender y asumir. Es decir, necesita un periodo largo de adquisición de conocimientos sobre cómo funcionan estos procedimientos de compra. También es verdad que estos procedimientos no son, como decía antes, muy frecuentes, o sea, no son muy usados por los órganos de contratación españoles. Y luego, además, para las premuras con las que a veces se desarrollan las necesidades de los compradores públicos, pues tenemos que tener en cuenta que son procesos muy largos en los que hay que ir completando fases, que muchas de ellas son agotadoras y que requieren superarlas correctamente cada una de ellas, ¿no? Pues hay que saber que hay que tener tiempo para definir las necesidades, que hay que disponer también de un tiempo importante para operar con el mercado, para lanzar las consultas preliminares y gestionarlas, para que el comprador pueda acabar sabiendo cuáles son las capacidades que están disponibles en el mercado para cubrir las necesidades públicas y el tiempo y coste estimado en el que podrán suministrarse, ¿no? Y a partir de eso, que ya digo que es un proceso largo y agotador, realmente hay que prepararse para iniciar la fase contractual, que es la importante y que tiene muchas especialidades, porque es una fase en la que hay que tener especial cuidado en cumplir adecuadamente con los principios de transparencia, competencia, igualdad de trato y de adquirir soluciones tecnológicas de manera neutra y sin favorecer a ninguno de las personas que han participado en este proceso. Como digo, este es un proceso verdaderamente difícil frente a lo que son las compras públicas convencionales y, como decía la Comisión hace unos meses en la estupenda comunicación de junio de 2021 sobre compra pública de innovación, requiere un cambio cultural de todo el ecosistema completo. Es decir, los compradores públicos, los operadores económicos, las autoridades políticas, los académicos y los auditores, que los señala expresamente, tienen que abordar un proceso de cambio cultural para poder desarrollar este tipo de operaciones de manera correcta. También una recomendación desde el punto de vista de la auditoría. Como estas operaciones estamos diciendo que son complejas, nuestro criterio, nuestra recomendación es que es mejor, vamos, no solo nuestra y otros muchos órganos que así mismo lo proponen, creemos que es mejor abordarlas, introducirlas de forma escalonada, que después de un proceso de buen aprendizaje que nos enseñe a desempeñarnos en todas estas fases que antes señalaba, de diseño, consultas, licitación, de manera correcta. Los órganos de auditoría, no olvidamos el abuso que se hizo a principios de los años 2000, de formas también intensivas en colaboración con el sector privado, como podían ser los contratos de colaboración público-privada, las asociaciones público-privadas, que sin una correcta, o sea, que se usaron, como digo, de manera abusiva para contratos en los que el diseño o la construcción de la solución no estaba bien diseñada o que no eran sencillamente aptos para utilizar este tipo de fórmulas. Entonces, también prudencia, nuestra recomendación es prudencia en este tipo de operaciones de compra de innovación que llevan, como digo, una carga de novedad y de dificultad importante. Concluyendo, no valen para cualquier tipo de compra, ni muchísimo menos. Tienen que servir para aquellas en las que la innovación vaya a producir, como decía hace un segundo la presidenta del CDTI, vaya a incorporar un valor añadido claro y no solamente en términos económicos. Pero dicho todo esto, y termino con esta pequeña introducción, tenemos que tener claro también los auditores
que la Unión Europea ha apostado por un crecimiento inteligente basado en una economía del conocimiento y de la innovación, y que la contratación pública, claro que sí, es un instrumento que va a ser claramente idóneo para conseguir ese objetivo. Por tanto, nosotros también, desde el ámbito de la fiscalización, tenemos que asumir que para lograr el objetivo de gastar el 3% del PIB europeo en I+D, va a ser necesario actuar desde el ámbito de la demanda, con políticas de compra pública innovadora y en sectores estratégicos como indudablemente son la salud y las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, ¿no? Y como digo, esto hay que asumirlo también desde el ámbito de la auditoría pública, que en ocasiones hemos actuado utilizando criterios de control extremos sobre este tipo de operaciones que no han contribuido a su desarrollo y que tenemos que procurar que sean posibles, porque este tipo de soluciones al final lo que buscan es gastar mejor el dinero de los contribuyentes y obtener el mejor valor añadido en términos de calidad, rentabilidad e impacto social, económico y ambiental. Por tanto, hay que remangarse, saber que este tiempo es un tiempo de innovación y que hay que facilitar también desde el punto de vista de la auditoría, cumpliendo claramente nuestra función, que hay que facilitar el despliegue de este tipo de operaciones. Voy a pasar ahora ya directamente a la presentación, iré muy rápido porque muchas cosas se han dicho y las tienen además, las van a tener disponibles, pues para intentar explicar muy por encima el modelo de control, que es un control, como ya adelantó el profesor Jimeno en la sesión inaugural, pues muy novedoso frente a lo que tradicionalmente había exigido la Comisión a los Estados miembros para justificar la aplicación de fondos europeos. ¿Y por qué es tan novedoso? Pues sencillamente por lo que digo en esa primera pantalla, porque claro, hasta ahora jamás había existido una movilización de recursos de la Unión Europea de este tamaño, ¿no? Estamos hablando entre el marco plurianual, el instrumento Next Generation y otras medidas de movilizar casi 2 billones de euros en un periodo que otros ponentes ya han explicado, que además es corto y que es importante. Me voy a centrar en el mecanismo de recuperación y resiliencia, que como ven ustedes en la pantalla de presentación, consume el 85% del instrumento Next Generation. ¿Qué es el mecanismo de recuperación y resiliencia? Pues es un programa de ayuda financiera a gran escala, estamos hablando de casi 700.000 millones de euros, para acometer reformas e inversiones públicas basadas en alguno de los 6 pilares de la recuperación, que como saben son, a ver si consigo pasarla, que son los conocidos de transición ecológica, transformación digital, crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en el que se incluye una medida de investigación, desarrollo e innovación, cohesión social y territorial, salud y resiliencia económica y políticas para la próxima generación, que son todas las referidas a contratas a infancia y juventud, educación y desarrollo personal. Bueno, pues es, como digo, un programa que lo que tiene es como objetivos estos grandes objetivos. Es un instrumento que despliega específicamente la Unión Europea para hacer frente a la crisis sanitaria, es complementario de las ayudas ordinarias y se gestiona mediante una herramienta innovadora, y es un programa global, es decir, atiende a todas las medidas, recoge todas las medidas. Es un programa que va a desplegar una ayuda significativa y eficaz para intensificar reformas sostenibles, inversiones públicas e inversiones privadas que también se incentivan por los fondos, y en esos programas de inversión, de incentivación de la inversión privada, hay un campo clarísimo para la innovación. La finalidad a corto plazo, según la reglamentación europea, es conseguir la recuperación económica, reforzar la resiliencia
y conseguir economías mejor preparadas que cumplan los objetivos de cohesión económica, social y territorial. Y el objetivo específico es proporcionar ayuda a los Estados miembros para que alcancen, y aquí empiezan ya las novedades de gestión, para que alcancen los hitos y los objetivos de las reformas e inversiones establecidos en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, que han sido, a su vez, aprobados por las autoridades comunitarias. Es decir, no son ayudas para proyectos, como normalmente sucedía, sino que son ayudas para conseguir la ejecución de un programa de reformas y de inversiones públicas. Más novedades, pues, que también tienen que ver con el modelo de control que se ha desplegado. Pues hay que tener bien claro que esta ayuda de tan importante tamaño se financia casi por primera vez íntegramente por la Unión Europea, que además va a apelar al recurso al endeudamiento para conseguir financiar el programa, y que no va a haber cofinanciación de los Estados miembros. Y hay que tener en cuenta que, como consecuencia de esto, las instituciones comunitarias se van a reservar importantes facultades de control de la ejecución del programa, que se ejecuta además, según el reglamento financiero de la Unión Europea, en la modalidad de gestión directa por parte de las autoridades comunitarias. Como digo, como consecuencia de estas especialidades, la asignación de los fondos, la ejecución del programa y el control de la ayuda financiera se rigen por normas y procedimientos específicos y novedosos, que son los que están previstos en el reglamento 241 de 2021, por el que se aprueba el mecanismo de recuperación de resiliencia. ¿Cuáles son estas novedades? Pues que tenemos que saber que la ayuda se paga en función de la consecución de resultados respecto a los hitos y objetivos establecidos en el Plan Nacional, y no en función de la acreditación de los costes realmente soportados por los Estados miembros para que se les reembolsen por parte del presupuesto de la Unión Europea. Entonces, no se paga, como digo, en función de la certificación de los gastos ejecutados, sino en función de la consecución de los hitos y objetivos. Bueno, como esto tiene sus riesgos, este sistema de gestión, la UE tiene derecho a tomar medidas en casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación procedente del mecanismo o de otros instrumentos financieros de la Unión Europea. Como digo, considerando el esfuerzo financiero que hace la Unión Europea, los riesgos de solapamiento que tienen estas ayudas con otros instrumentos de financiación, las dificultades de absorción de los fondos que van a tener los Estados miembros, las especialidades y singularidades que acabamos de ver del sistema de gestión y pago de las ayudas y los riesgos significativos de fraude e irregularidades derivados de tener que absorber en muy corto espacio de tiempo una cantidad importantísima de recursos presupuestarios adicionales, se ha establecido, teniendo en cuenta todos estos factores, se ha establecido un sistema específico de control de la gestión del programa y de protección de los intereses financieros de la Unión Europea a nivel nacional y comunitario. ¿En qué consiste este sistema? Doy algunas pinceladas. Bueno, pues hay, como digo, unos controles de las instituciones de la Unión Europea, que son la Comisión y el Consejo las que más participan. Pues para empezar, hay controles ex antes del programa de recuperación. Los planes nacionales deben cumplir, como dice el reglamento, criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia, y tienen que ser informados favorablemente por la Comisión y finalmente aprobada la decisión de ejecución por parte del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué más controles se reservan? Pues un control de la ejecución del plan, como ya he dicho antes, que gestiona en régimen de gestión directa y que le facilita a las autoridades comunitarias disponer de un buen paquete de medidas para garantizar una buena gobernanza económica del programa de recuperación y resiliencia, hasta el punto que en el caso de que se observe que esa buena gobernanza no se produce, el Consejo, oída la Comisión, o
o a propuesta de la Comisión, podrá acordar la suspensión de las contribuciones financieras y exigir la recuperación de la prefinanciación en los casos en los que no existan progresos acreditados en la consecución de los hitos y objetivos. Ya saben ustedes que España ha recibido ya a fecha de hoy el primer tramo de la prefinanciación. Bueno, pues en el caso de que las instituciones comunitarias, Comisión y Consejo, observaran que los progresos de ejecución no avanzaban correctamente conforme a los hitos y objetivos establecidos en el programa de recuperación aprobado, el Consejo podría parar las aportaciones financieras y exigir la recuperación de la prefinanciación ya transferida. Para esto, perdón, que he ido hacia atrás. ¿Qué más hacen las instituciones de la Unión Europea? Bueno, pues han dispuesto en el reglamento, se dispone de un paquete de medidas de seguimiento para intentar o procurar garantizar que la gestión de estos fondos se va a dedicar va a cumplir los objetivos que se marcaron por las instituciones europeas al establecer este programa de ayudas. Y por tanto, va a haber informes de seguimiento de resultados anuales y están previstos la realización de 2 programas independientes de ejecución, uno a mitad de programa, en febrero de 2024, y un informe independiente de evaluación final a 31 de diciembre del año 2028. ¿Qué tienen que hacer? Aparte de estos controles de la Comisión, luego veremos que hay más instituciones comunitarias que pueden participar en la supervisión y control del plan. Pero ahora voy a hablar de lo que prevé el reglamento como controles de los Estados miembros. Bueno, pues el reglamento 241 lo que dice es que los Estados miembros tienen que adoptar internamente todas las medidas necesarias y adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión, que ya hemos dicho que es la que financia íntegramente el problema, y para velar por la correcta utilización de los fondos del mecanismo, con medidas específicas para las áreas de prevención, detección y detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. ¿Y cómo lo hace? Pues a estos efectos tienen que establecer un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperar los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto. ¿Cuáles son las líneas básicas que tiene que tener este sistema nacional de control interno? Bueno, pues los Estados miembros, España en particular, deberá hacer comprobaciones periódicas de que la financiación se utiliza correctamente y que toda medida de aplicación de las reformas se ha realizado de conformidad con las normas aplicables nacionales y comunitarias. Es decir, va a haber un primer control de uso correcto de los fondos que se entregan a los Estados miembros para realizar para las medidas que contienen estos programas. Y desde luego una de las cosas que la Comisión quiere que verifique ese sistema de control interno es que cada uno de las reformas y proyectos del plan de recuperación se ejecutan con respeto o aplicando de conformidad con las normas aplicables nacionales y comunitarias. ¿Qué más tienen que hacer? Sí, no voy quiero terminando. interrumpirte, Sí. pero sí, 2 minutillos más. Sí, ¿te parece? estoy ya. ¿Qué más tienen que hacer? Pues deben tomar medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude. Como decía, deben ejercitar acciones legales para recuperar fondos en los casos de apropiación indebida o que no deban mantenerse por parte de las administraciones o particulares, y deben establecer declaraciones de que los fondos se han aportado para los fines previstos y que existe una información completa, exacta y fiable que dé soporte a las solicitudes de pagos que se hacen por parte de las autoridades nacionales a la Comisión. Y tienen, que esto es muy importante y tienen que tenerlo en cuenta quienes vayan a ser gestores de proyectos financiados con el plan de recuperación,
tienen que disponer de un sistema de información en el que, en formatos reutilizables y en una base de datos única, se contengan las categorías armonizadas de datos relevantes sobre el uso de los fondos. Y las categorías unificadas pues son, como ya habrán visto en la normativa que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda español, pues bastante exigentes, ¿no? ¿Y qué más tienen que hacer las autoridades, el sistema de control? Pues deberá disponer de las autorizaciones suficientes de todas las personas que vayan a participar en la gestión de los fondos, a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Europea, para que puedan acceder a la información de gestión y puedan ejercitar todos los derechos que les reconoce el reglamento financiero en el caso de que tengan que tomar medidas por una incorrecta gestión de los fondos del plan de recuperación. Bueno, les dejo ahí las diapositivas, haciendo caso a la recomendación que me hacía María, y lo único que les digo es que ese modelo está ya concretado en España en el Real Decreto Ley 36/2020, que saben que atribuyó a la Intervención General de la Administración del Estado la función de autoridad de control en España del Mecanismo para la Recuperación Europea. Y luego no puedo dejar de mencionarles, porque tiene mucha importancia, la orden a la que antes hacía referencia, recién publicada el día 30 de septiembre del año 2021 del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, en el que podrán ver concretadas ya y de una manera completa y con un desarrollo exhaustivo muchas de las medidas a las que yo he hecho referencia en la presentación. Bueno, y aquí termino porque el tema es muy largo. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, y ya lo siento haberte presionado tanto. Lo que pasa que se nos come, te hemos dejado el último y eso es lo que tiene de desventaja. Se nos ha ido el tiempo de las preguntas. Yo tenía muchas, una de ellas que tiene que ver con la profesionalización, que la mencionaba Teresa, la mencionabas tú. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para que todo ese ecosistema vaya parejo, ¿no? Y luego se entienda qué es la compra pública de innovación, cómo hay que hacerla? Tenía preguntas también de complementariedad de fondos para Gabriel, que ya sabe que, que es lo que más nos interesa a los compradores, y cómo van a hacer los hospitales si quieren participar en una cosa de estas, pero me temo que, bueno, si tenemos preguntas, yo creo que os las podemos hacer llegar a posteriori, y si alguien quiere algo concreto, que nos lo haga llegar. Muchísimas gracias a los tres, ha sido súper interesante. Tenemos un reto por delante, vamos, enorme, pero yo creo que todos estamos dispuestos, así que a ver si somos capaces de llevarlo adelante. Muchas gracias a todos.